El restaurante Baixa se encuentra a las puertas del casco histórico de Ourense, en la Plaza de las Mercedes. Nada más llegar, nos recibe un patio, recogido entre muros de mampostería, en el que la vegetación le aporta un aire refrescante, muy apropiado para esta época del año y la que está por venir, con los calores del verano. El patio hace las funciones de comedor exterior, pero también de espacio para la charla y la tertulia por la tarde o para tomar una copa por la noche. Si entramos, nos vamos a encontrar con un edificio muy al estilo del Ourense antiguo, lo que propicia la existencia de rincones y pequeños comedores o espacios para el tapeo. La cocina está capitaneada por Bianca Coura, una chef brasileña que los espectadores de nuestro programa ya conocerán por las recetas que nos ha brindado en numerosos capítulos de nuestra escuela de cocina. Practica una cocina de fusión, con productos gallegos y de temporada y recetas de la gastronomía internacional. Eso sí, con un toque tropical en muchas ocasiones que le da esa gracia especial que transmite ella misma. Bianca llega al Baixa desde la Adega das Caldas, restaurante que es del mismo grupo hostelero. Abierto todos los días de la semana a mediodía y todas las noches, excepto la del domingo, el restaurante Baixa ofrece un menú del día por 12,50 €, que incluye primero, plato principal, postre, bebida y café. Dispone también de carta y de propuestas especiales fuera de carta para cada día. El lunes, por ejemplo, podíamos elegir en sus primeros entre una mini ensalada Mercedes con un contraste de sabores y texturas que aportaban el queso de cabra, las nueces, los vegetales, la mermelada de tomate, en fin, un sinfín de ingredientes perfectamente armonizados, y el risotto de espárragos con queso semicurado, con toda la cremosidad del arroz meloso y un sabor denso y delicado. En los segundos, un salmón con salsa de soja y maracuyá y el solomillo de cerdo con salsa de boletus. En uno y otro plato, la guarnición vegetal no solo aporta contrastes de sabores, también pone de manifiesto ese carácter de cocina de fusión en la que se hermanan ingredientes de todos los continentes. Y los postres. ¡Oh, los postres! Me llamó especialmente la atención la roca de manzana, en la que bajo una cobertura crujiente se escondía un helado de manzana, y no de una manzana cualquiera, pues se distinguía perfectamente el sabor de la Granny Smith, con su toque ácido y muy intenso sabor. Tampoco se quedaba atrás el brownie, también contrastado con su toque de helado tropical. En fin, es un menú en el que hacemos un viaje intercontinental por la gastronomía del mundo a través del paladar y los sentidos. Pablo Domínguez, director gerente del grupo Adega das Caldas Baixa, nos habla de la filosofía que ha querido imprimir a este acogedor restaurante. Pues Baixa primero es un local precioso, ¿vale? O sea, es un local, bueno, ya lo veis, es un jardín maravilloso, en pleno Parque de las Mercedes, en plena entrada al casco viejo de Ourense. Entonces, pues bueno, todo lo que nosotros planteamos, pues siempre va un poco pues, en la línea de acompañar al local. O sea, la gente que venga a este local, claro, tú no puedes tener simplemente un local muy bonito, pues todo lo que tengas pues tiene que ser bonito también, ¿vale? Y con bonito pues quiere decir a que sea una comida pues rica, sin grandes pretensiones. Pues no somos un local de alta gastronomía, de alta cocina, pero bueno, sí que lo que hacemos pues intentamos hacerlo pues bien y un poco pues diferente a todo lo que hay en la zona, que, bueno, que es maravilloso, pero bueno, intentamos darle pues, un toque más personal nuestro, ¿vale? Bianca, nuestra chef, es brasileña, ella estuvo en Portugal muchos años, entonces estuvo trabajando con nosotros en la Adega, ella está responsable de la cocina de la Adega también, entonces bueno, ella tiene muchas influencias de cocina de diferentes sitios del mundo. Entonces, pues bueno, queremos aprovechar un poco ese conocimiento que ella tiene, ella es repostera, los postres le damos muchísimo valor también, muchísima importancia. Entonces, todo va un poco en esa línea. Entonces, es un local también que se presta mucho para el tema de la primera copa, por la noche, ¿vale? Pues por la ubicación que tiene, por lo mismo, la terraza, especialmente ahora en verano, es un sitio muy agradable, pues intentamos poner la música que acompañe, y entonces, bueno, nos centramos en eso, trabajamos el menú del día,
tenemos una carta de lo que te comentaba, pues con cocina un poquito variada, un poquito diferente, pues desde unas arepas de rabo de toro, desde unas carrilleras de queso arzúa perdón, unos saquitos de carrillera con queso arzúa, tenemos pues un carpaccio de ternera, cosas más de aquí, tenemos carpaccio de pulpo, muy orensano. Bueno, así un poquito variado, pues siempre solemos tener todas las semanas algunos platos fuera de carta, como platos así más contundentes, para quien quiere, pues, yo qué sé, pues un solomillo de ternera, un bacalao, una cosita así, pues vamos trayendo cosas así diferentes, lo que se nos va ocurriendo cada semana. Y bueno, más o menos es un poco donde nos centramos. La primavera ya empieza a tener color y olor de verano. Los días son largos y parece que apetecen las frutas tropicales. De frutas tropicales vamos a hablar precisamente hoy. Lo vamos a hacer con Ángela Salgado. Estamos en la frutería del supermercado aquí, de Dr. Fleming, en Ourense. Ángela. Así es, buenos días. Bueno, veo que hay un surtido completísimo. Sí, tenemos una buena variedad. Aquí las frutas tropicales se consumen... Sí, durante todo el año tenemos producto y bastante demanda, pero bueno, ahora con el calorcito y el verano, pues aumenta su... Aumenta, ¿no? Además estamos hablando de unas frutas que nos llevan a distintos puntos del mapa, ¿no? Porque tenemos de África, de América del Sur, Sí. Todas son del trópico, eso sí, de zonas tropicales o subtropicales. Por ejemplo, el aguacate viene de México, el mango de Brasil, la papaya de Brasil también me habías dicho. De Brasil también, sí. De Costa de Marfil hay algunas cosas como el coco. Sí. Y bueno, y sí. la piña me habías dicho que era de Costa Rica. De Costa Rica. O sea, siempre hay costa. Sí, siempre hay costa por medio. ¿Los precios son más o menos los mismos a lo largo de todo Durante el año? el invierno igual suben un poquito, ahora como hay más producto y más demanda, pues baja un poco. Baja. Pero bueno, los precios son variantes todos los días, prácticamente. ¿A ti cuál es la que más te gusta? Yo me quedo con la papaya y la piña. Sí. Sí. Además, yo sí. creo que son muy saludables, ¿no? En general, Sí, todas. sí, son antioxidantes, previenen los ataques cardíacos, la papaya por sobre todo, el mango es un buen antioxidante, como el aguacate, con su grasa buena, como el omega 3. La piña es diurética. Diurética, sí, todos son beneficios. Que sirve para adelgazar. Voy a tener que empezar a tomar yo más piña. Eso, no retenemos líquidos con ellos. Pues sí. Oye, pues muchas gracias y bueno, ya lo saben. En cualquier época del año es buena para tomar fruta, siempre, cualquier fruta. Y ahora, por ejemplo, podemos disfrutar en estos días de calor de la fruta tropical. Si no estamos en el trópico, por lo menos disfrutamos de los sabores del trópico. Cerramos los ojos y disfrutamos. Servando Álvarez es nuestra autoridad de cabecera de los asuntos del campo y especialmente de los asuntos de la patata. Hola, Servando. Hola, ¿Cómo buenos estamos? días. Servando, ¿cómo está el campo en estos momentos? ¿Cuál es la situación que tenemos? Bueno, pues habíamos pasado desde el otoño pasado prácticamente por todas las situaciones meteorológicas críticas que podíamos haber pasado. Es decir, antes del mes de diciembre había un riesgo evidente de sequía. Era un riesgo evidente que en relación al cultivo de la patata podía implicar considerar por parte de los agricultores no sembrar todas las hectáreas que tenían en mente, porque efectivamente la patata en la limia es un cultivo que necesita el apoyo del agua de riego y si no existe agua de riego, bueno, pues había que limitar el número de hectáreas a sembrar. Después empezó a llover en diciembre y pasamos quizás uno de los inviernos más húmedos de los últimos años. Es decir, para que os hagáis una idea, el año pasado en Cinzo de Limia, en la Limia, cayeron en torno a los 590 litros por metro cuadrado durante todo el año y este año, desde diciembre hasta mediados de abril, cayeron más de 600 litros por metro cuadrado. Es decir, incluso durante el mes de marzo prácticamente cayó la mitad de precipitación anual de la Limia. La Limia, por su formación geológica, lo dominan los técnicos, una bacía, es decir, no es más que una fuente que solo tiene una salida, que es el río Limia por Puente Linares. Y entonces, claro, cuando llueve tanto, ese cauce natural no es capaz de evacuar el agua y sube el nivel freático.
durante prácticamente 2 meses hubo parcelas que estuvieron debajo del agua, es decir, a 50 centímetros debajo del agua, 30 centímetros debajo del agua. Claro, esto, aparte de cargarse prácticamente toda la producción de cereal, de invierno sembrado, causó un retraso en las labores de preparación de la siembra de la patata, que es el cultivo estrella, por decirlo de alguna manera, en la Limia. La patata el año pasado se sembró a finales de marzo, principios de abril. Estamos a principios de mayo y aún se está empezando a sembrar patata en las zonas más secas, en las zonas más, de alguna manera, las zonas más adelantadas. Otras zonas como es esta que nos encontramos, lo que era entre la Laguna de Antena, en las parcelas más profundas, tranquilamente habrá que esperar prácticamente a final de mes para empezar las labores de plantación. Es decir, llevamos un retraso entre mes y medio y 2 meses aproximadamente. Antes me comentabas que fue algo que me llamó la atención aquí delante de estos sacos, ¿no?, de cultivo de la patata, ya de la siembra, vamos, a sembrar, que la patata además, curiosamente, al moverle ahora, ¿no?, el ciclo, primero inundaciones, sequía, que esto ha retrasado la siembra, como nos acabas de decir, que la patata después tiene un problema y es que con calor no crece. Es algo que efectivamente, es decir, normalmente las variedades de patata que se siembran en Limia tienen un ciclo entre los 3 y los 4 meses. La patata tiene un periodo crítico que es cuando empieza a echar esos órganos de almacenamiento, que son los tubérculos, lo que después consumimos, que normalmente coincide con la floración, y durante ese periodo la patata no puede pasar la temperatura exterior por encima de los 30 grados. Es decir, en el momento que la temperatura ambiente supera los 30 grados, la patata corta su desarrollo vegetativo. Es más, necesita que haya una alternancia fuerte de temperaturas entre el día y la noche, es decir, que durante el día haga calor y durante la noche haga fresco, porque si no, los tubérculos, esos órganos de acumulación, no se crían. Es decir, la patata, si tenemos durante la época de tuberización, hace mucho calor durante el día y hace mucho calor durante la noche, la patata va a echar muy pocos tubérculos y eso va a repercutir muy mucho en la producción final, pudiéndose alcanzar reducciones importantes en torno al 25 al 30%. Claro, si nosotros sembramos las patatas a finales de marzo, cuando están tuberizando, es más o menos a mediados de mayo, principios de junio, que aún hay esa alternancia de temperaturas entre día y noche. Sí. La Limia, si avanzamos hasta finales de junio, hasta principios de julio, hasta mediados de julio, durante muchos días prácticamente por la noche nos refresca. Entonces eso va asociado a una pérdida de producción. Y por otro lado, lo que tú bien decías, todos esos días que la patata pasa de 30 grados, el tubérculo deja de crecer y cuando la temperatura baja, vuelve a arrancar el proceso de engorde de los tubérculos. Esa parada y arranque del proceso de engorde causa en la patata lo que se llama un anillo vascular muy marcado, es decir, una comparación práctica es cuando vosotros cortáis un árbol, los anillos del árbol. Según cada año que pase marca un anillo. Bueno, pues salvando las distancias, esos procesos de parar y arrancar nos dejan en la patata, nos pueden dejar precisamente marcados esos anillos de crecimiento. Y esos anillos, sobre todo, cuando esa patata va encaminada a un mercado industrial, a frito en chip, pues es indeseable porque se nos va a quemar ese anillo vascular y va a ser un producto, va a bajar la calidad. Bien es cierto, como es muy pronto para hablar de estos temas, y bueno, aún queda mucho año, de hecho como están sembradas, pero poniéndonos en lo peor, pues puede ocurrir esa circunstancia. Y una cosa que también me llamó la atención, ¿no? Si yo siembro un mes más tarde, ¿eso significa que movemos el calendario a la recogida de la cosecha? No son números exactos, es decir, no si tardo en sembrar un mes tengo que recoger un mes más tarde, porque bien es cierto que lo que va a intentar el agricultor es acortar ese ciclo de cultivo. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace ajustando los abonados que se hacen a la patata y ajustando sobre todo las dosis de riego que se le dan. Pero bueno, más o menos se puede acortar un poquito. Muy mucho no podemos influir en ese ciclo de maduración de la patata, porque si no la patata no se va a madurar correctamente y luego de recolectada, cuando lo tengamos en el almacén, bueno, pues puede dar lugar a fenómenos no deseables, de podriciones y demás. Pero sí que es cierto que si aquí vamos atrasados un mes y medio, casi seguramente vamos a tener que retrasar la recolección ese mes y medio. Con lo cual, si las patatas más tardías que se siembran en la Limia, te voy a decir las zonas más profundas, que pueden ser prácticamente y tranquilamente a principios de junio, si las teníamos que coger en septiembre, las vamos a tener que coger en noviembre, octubre, noviembre. Esto es Galicia, esto es la Limia, y hay un cierto riesgo pues que venga un otoño lluvioso y que el mismo ciclo de precipitaciones que tuvimos a principio de año se traslade a final de año, y eso sí, si caen tanta agua como ha caído a principios de año, pues sería impracticable la recolección de la patata y quedaría en el campo y sería la pérdida total y absoluta de la producción. Vuelvo a repetir que es ponerse en la situación más crítica, que
No va a ser, de hecho llevamos una serie de años que vienen los otoños muy calientes, pero bueno, repito, esto es Galicia y puede llover en otoño. Ya puede ocurrir, claro, cualquier cosa. Vamos a tener que estar con mucha atención, ¿no? En Efectivamente, este año, empezamos, cosecha. el agricultor normalmente ya tiene una especial atención a lo que es a los fenómenos meteorológicos. Se empezó el año mirando al cielo y va a transcurrir todo el verano mirando al cielo, sobre todo esas altas temperaturas que pueden influir en el cultivo, y probablemente cuando acabemos el ciclo de cultivo, cuando estemos en recolección, pues habrá que volver a mirar al cielo para intentar o para, bueno, no sé, ver que no llueva y que sea un otoño más o menos seco que permita realizar con todas las garantías las labores de recolección. Servando es siempre viendo al cielo, como todos los agricultores, y luego otro de los miedos, ¿no?, que tenemos, estamos ahí como muy pendientes. ¿Cómo está la situación de la polilla guatemalteca? Hombre, hoy por hoy la polilla guatemalteca, en referencia a la provincia de Ourense y especialmente la Limia, que al fin y al cabo es la principal comarca productora profesional de Galicia, hombre, se puede definir como una tranquilidad expectante. Es decir, hoy por hoy hay que transmitir un mensaje de total tranquilidad cara a los agricultores. No hay polilla guatemalteca. El invierno que vino, si bien no ha sido un invierno especialmente frío, que es lo que realmente impediría la transmisión del patógeno, ha sido un invierno muy húmedo, con lo cual prácticamente cualquier polilla que pudiera haber quedado en campo no había sobrevivido al invierno. La polilla hoy por hoy, la polilla guatemalteca, está afectando a los ayuntamientos, sobre todo la provincia de La Coruña y Lugo, que controla la Consellería de Medio Rural. Las labores que está realizando dicha Consellería creemos que son extremadamente correctas, es decir, se ha prohibido, se ha realizado la medida más estricta que se puede realizar, que es efectivamente prohibir plantar patatas, con lo cual, efectivamente, como tal, más que un periodo de cuarentena no se puede plantar. Ya te digo, es una tranquilidad expectante. Si se hacen las cosas bien, es decir, si se sigue la Consellería con estas labores de vigilancia que está realizando, sobre todo en los transportes de patata entre una zona y otra, el transporte de camiones entre una zona y otra que se está realizando, y en la concienciación del sector, sobre todo el sector transformador, por decirlo de alguna manera, comercializador, que sí que está realizando esas labores de desinfección de camiones y control del producto. La polilla guatemalteca hoy por hoy no es un problema que a priori vaya a preocupar mucho la situación de la comarca de la Limia, lógicamente, con todos los respetos y con todas las precauciones que hay que tomar cara a un patógeno de cuarentena como es este caso. Bueno, pero mira, no hay mal que por bien no venga, porque como tú muy bien has dicho, la humedad no favorece. No, la humedad no favorece. Bien es cierto que quizás una de las bases, una de las bazas fuertes que puede tener la Limia, a diferencia de la zona costera, como cualquier espectador puede entender, es precisamente la diferencia de temperaturas del invierno. Es decir, la temperatura en la costa gallega es una temperatura más o menos suave si la comparamos con los inviernos de la Limia, que la temperatura baja muchos días del 0 grados, incluso hay días que podemos alcanzar los menos 10 o menos 11 grados. Por eso, por decirlo de alguna manera, si todos los sectores implicados realizan sus deberes, entrecomillado, y me consta que sí que lo están haciendo, a priori no es un factor de preocupación. Efectivamente, situándonos en el peor de los casos y la situación de que ese patógeno llegara a la Limia, pues sí que sería no una preocupación, sino sería prácticamente un desastre a nivel ya no solo agrícola, sino a nivel económico y social, porque básicamente la Limia vive de la patata, y 2 años sin plantar patata en la Limia como mínimo sería un daño demasiado grande. Pero bueno, tampoco a veces hay que tener un poco de optimismo y no ponernos en los peores. Y vuelvo a remarcar en este caso la labor de los técnicos de sanidad vegetal de la Consellería de Medio Rural, que sí que están haciendo una labor pues francamente importante, tanto de control como de educación o de transmisión de información con respecto al patógeno. Servando, eres el director del Instituto Agrogandeiro del INORDE. ¿En qué línea de investigación estáis trabajando? Bueno, nosotros lo que intentamos tanto desde el Centro Agrogandeiro como desde el INORDE es servir un poco de apoyo a nivel técnico a la mayoría de los agricultores y de los cultivos que se siembran en la provincia de Ourense. De hecho, no hace ni una semana que
que terminamos un ciclo de charlas formativas, esta vez centradas en el sector forestal y el sector vitivinícola, sobre poda e injerto tanto de castiñeiro como de la vid, es decir, una serie de cursos repartidos por toda la provincia, lógicamente en las zonas más productoras. Y ahora, bueno, ahora que empezamos las labores de plantación, nuestro centro se soporta en un laboratorio de análisis de suelos, acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, en el que realizamos más de 4.000 análisis de suelos al año. En base a eso realizamos un apoyo técnico a los agricultores, y ya ahora en campo, como investigación, como experimentación propiamente dicha, este año vamos a seguir con los ensayos de adaptación de distintas variedades. Es decir, creemos que es fundamental al agricultor de la provincia de Ourense, en este mercado global en el que nos movemos y en este mercado de innovación en el que cada vez aparecen variedades nuevas para usos y destinos nuevos, que cuenten con información de primera mano sobre cómo se comportan esas nuevas variedades en las condiciones agroclimáticas de la provincia de Ourense. Seguiremos con los ensayos de fertilización, es decir, intentando, por un lado, optimizar esa importante labor de nutrición del cultivo con dos factores predominantes. Por un lado, intentar que el agricultor alcance una rentabilidad mayor en su explotación, y por otro lado, y no menos importante, conseguir que el medio ambiente, pues que esa actividad del agricultor no repercuta en el medio ambiente. Somos partes participantes de un programa LIFE, el programa LIFE Regenera Limia, conjuntamente con Confederación y conjuntamente con Endesa y con la Consellería de Medio Ambiente, un programa encaminado a reducir la posible contaminación difusa del cauce del río Limia. Y bueno, también realizamos experiencias en cereal. Este año nos vamos a centrar un poquito más en el cultivo del maíz como cultivo alternativo tanto a la patata como al cereal, porque bueno, estamos viendo que es cada vez más, entre condiciones meteorológicas adversas, entre lo que pide el mercado y ante la introducción de nuevos patógenos que pueden afectar al cultivo de la patata, bueno, pues hay que tener en recámara, por decirlo de alguna manera, un par de cultivos más cara, llegado a ese caso, que en ningún caso va a ocurrir, pero llegado a ese caso, tener una serie de cultivos para que el agricultor pueda seguir desarrollando su actividad profesional, y básicamente en eso trabajamos. Servando, muchísimas gracias a vosotros, gracias a vosotros. Es un placer poder gracias a vosotros por dar una visión de lo que es el campo en Galicia. Esposende, lo saben ya todos ustedes, es una ciudad portuguesa a orillas del Atlántico. Es capital de la gastronomía atlántica. Yo creo que la más... Venga. Esposende, lo saben todos ustedes, una ciudad atlántica en Portugal con una gastronomía del mar magnífica. Y allí hemos ido a participar en un simposio internacional sobre gastronomía creativa. Y les hemos preparado este resumen. La semana pasada, la ciudad portuguesa de Esposende acogió un seminario internacional sobre turismo creativo, con la gastronomía y la gastronomía creativa como principales argumentos. Miles de visitantes conocen los recursos turísticos de esta ciudad y de su municipio. Por ella pasa el camino portugués de Santiago por la costa y además es famosa por su gastronomía del mar. Ya había sido sede del primer congreso internacional que se celebró sobre la alimentación atlántica, hace ya más de década y media. En este seminario internacional se abordó, dentro del contexto del turismo creativo, el papel de la gastronomía y de la gastronomía creativa como valores para el desarrollo sostenible. En las ponencias se abordaron aspectos teóricos, como las líneas de investigación científica en el ámbito de la gastronomía creativa, todavía muy incipientes, así como los casos de dos ciudades con cultura y gastronomía completamente diferentes, una en Turquía y otra en Brasil, que forman parte del Club de Ciudades con Gastronomía Creativa de la UNESCO. También fueron abordados ejemplos de proyectos de gastronomía creativa en el Algarve o de la gastronomía y su importancia en la economía local. El público, eminentemente joven, siguió con atención las ponencias, tratando de desvelar así las claves que en ellas se planteaban para el futuro desarrollo de proyectos vinculados a la gastronomía, el turismo y el empleo.
Pues así hemos llegado al final de nuestro programa por hoy. Nos vemos la semana que viene, como siempre, con más cosas de comer y alguna que otra de beber. Hasta entonces. If the birds stop singing in the tree,